Record. Perfecto. Ok. Buenísimo. Bienvenidos a todos a The Brand Project. The Brand Project es un taller que hemos realizado junto con Diana Llanes Consulting para darle la posibilidad a todas las personas que quieren empezar en la industria de la moda y tener su negocio y para poder darles las herramientas. Me presento antes de empezar. Pues yo soy Diana Llanes, soy venezolana y vivo en Milán. Yo llevo 10 años trabajando en la industria de la moda. Empecé estudiando en el Instituto Marangoni y pues desde el principio he tenido la dicha de trabajar para las firmas más importantes, como son por ejemplo Oscar de la Renta y Alexander Wang en Nueva York. Yo en Oscar de la Renta trabajaba como Product Manager para el departamento de calzado y trabajaba directamente con los diseñadores y con las fábricas en Italia. Luego en Alexander Wang hacía exactamente lo mismo, pero las fábricas de Alexander Wang no estaban en Italia, sino que estaban en China. Eso me abrió un camino gigantesco para conocer el mercado asiático, pues porque a pesar de que China no es Asia, es la mayor parte de Asia, y eso me dio una perspectiva completamente distinta. Ya yo había estado trabajando con Europa, trabajando con América, y empezar a trabajar con China fue como una apertura mental y de ojos increíble. Eso hizo que yo entrara en contacto con compañías chinas, y una de estas me contactó para abrir su departamento de accesorios. Esa marca se llama Bobillon, pero la transnacional que me contactó se llama Pacific Union Group. Pacific Union Group tiene más de 6.000 empleados, es una compañía gigantesca y tienen muchas marcas. Entre esas muchas marcas que ellos tienen, para una de estas yo era la responsable de crear este departamento de accesorios. Y luego de que yo tuve esta primera experiencia un poco emprendedora, fue que decidí que era lo mejor, o sea, que yo quería siempre emprender. Entonces fue como que, ok, este es el momento perfecto para poder hacerlo. Entonces me regresé para Milán, donde efectivamente empecé a hacer mi marca de zapatos, que tuve por casi 4 años. Aleteia Milano es el logo que ven aquí. Aleteia fue fue una escuela increíble. De hecho, por eso también me apasiona mucho enseñar este mundo de empezar en la industria de la moda, porque para mí fue un increciendo de conocimiento, que no había máster y no había posibilidad de aprender más, ¿no? Sino era a través de la práctica y como de esta experiencia emprendedora. Aleteia fue un caso bastante particular de éxito inmediato, porque nosotros la primera colección empezamos a venderla en Harvey Nichols en Londres, que es como decir Saks Fifth Avenue en Nueva York. Y eso fue algo súper inesperado. De hecho, cuando yo hablaba con mis amigos de la moda, todos me decían, espérate 6, 8 estaciones para empezar a vender. Y yo decía, no, pero es que yo no tengo presupuesto. O sea, nosotros teníamos 1.000 euros para empezar. Es decir, no teníamos presupuesto. Y tener tan poco dinero y tan poco chance de éxito, para nosotros fue como que, bueno, ok, vamos a darle este shot y vamos a ver. Segunda estación, nos agarró un acelerador de talentos, pudimos ir a trade shows, nos agarró un showroom en China, logramos tener más de 7 tiendas multimarca entre China, Londres, Milán. Y para la tercera colección teníamos tiendas en Sochi, en Rusia, en Corea. O sea, fuimos creciendo muy, muy rápido, lo cual a mí me demostró que era posible tener una marca empezando con poco presupuesto, pero era muy difícil tener una marca con poco presupuesto y aguantar errores. Que bueno, pues con el tiempo fuimos aprendiendo estas cosas y fuimos afinando. Mientras yo estaba en Aleteia, yo empecé a hacer consultoría. Marcas me empezaron a contactar porque en verdad mi fuerte es la parte de búsqueda de tendencias y de búsqueda de tendencias y de colores y materiales. Eso es como lo que caracteriza mi trabajo.
Y gracias a eso, muchísimas marcas empezaron a notarme y muchísimos periódicos, o sea, nosotros empezamos a salir en Marie Claire, en Vogue, en todos lados. Y además, eso, las marcas empezaban a preguntar, ok, ¿cómo podemos hacer para colaborar contigo? Y ahí fue que yo me di cuenta que el mundo de diseñar no era cerrado a juro tener una marca, sino que era posible hacer otras cosas, como la consultoría. Y así es como nace Diana Yanes Consulting. Diana Yanes Consulting, así consolidado como tal, nace en el 2018, pues ya llevaba una trayectoria de 3 años haciendo consultorías por aquí y por allá, y eventualmente yo me di cuenta que tenía un tesoro en las manos y que podía, de verdad, sacarle mucho provecho. Y así fue como empecé a formalizar la consultoría. Desde entonces he trabajado para marcas como Philip Line, Santoni, Hogan. Aquí tienen algunas de las marcas. En el 2019 logramos hacer 20 colecciones, que es súper récord. Eso es prácticamente 2 colecciones al mes, que es un montón de trabajo. Y bueno, ha sido una súper experiencia. En el 2019, justamente porque muchas personas que querían tener sus marcas me contactaban, empecé a hacer los talleres y empezamos con The Brand Project. Porque yo me di cuenta que muchas personas querían tener su marca, pero no entendían cómo empezar. Todo el mundo pensaba que empezaba desde el producto. Pero en verdad, el producto no lo es todo. El producto es un resultado final de una búsqueda muy exhaustiva del mercado. ¿Okay? Y yo con todo esto quiero hacer un paréntesis porque yo siento que cuando yo cuento mi historia, muchas personas dicen como que, bueno, pero tuvo mucha suerte o quién sabe, de repente la pudieron ayudar o de repente y yo quiero que sepan que eso no es así. A pesar de yo venir de una familia de emprendedores, que seguramente lo que me dio esa vena un poco más emprendedora, mi familia, pues viniendo de Venezuela, un país que pues tiene bastantes dificultades económicas desde hace unos cuantos años, cayó en bancarrota en el 2011. Eso significa que no me pudieron ayudar ni siquiera a pagar el tercer año de la universidad y me tocó trabajar como mesonera por muchos años para poder llegar hasta donde estoy hoy en día. Y gracias a ese trabajo como mesonera pude vivir en Nueva York, en Shanghai, en Arusha, pude hacer de todo y viajar el mundo. Así que esto es más como un paréntesis para decir, no todo lo que brilla es oro y no todo se hace de la noche a la mañana. El camino emprendedor es un camino de mucho, mucho, mucho trabajo, dedicación, constancia, esfuerzo. ¿Ok? Y aquí les pongo una frase, que en los negocios como en la vida el aprendizaje no es un destino, es un recorrido. Y esto es súper importante de tener en cuenta porque las personas creen que en el momento en el que ya uno empezó a emprender, ya uno es emprendedor. Pero en realidad eso es un camino largo y lleno de mucho aprendizaje, que es precioso. Eso es justamente lo bonito del emprender, ¿no? Que todo el tiempo nos encontramos con cosas nuevas. Además, por ejemplo, la tecnología está siempre avanzando, por ende siempre tenemos herramientas nuevas que vamos a tener que aplicar en nuestros negocios y vamos a tener que estar como remodernizando nuestras estrategias de comunicación y de venta, hasta cómo creamos, ¿no? Cuando yo empecé a diseñar calzado, había muy pocas empresas que trabajaban con la sostenibilidad. Yo llevo 7 años trabajando en la parte de sostenibilidad y para mí tenía casi que escribir o sea, parecía que yo escribiese en chino cuando les explicaba a las personas lo que yo hacía. Y ahorita es mucho más fácil, ¿no? Y vender ahorita un material sostenible es mucho más fácil, es más, hay mucha más opción, ¿no? Entonces, hasta el modo en el que producimos y los materiales con los que producimos han cambiado en los últimos 10 años. Por eso es que es un aprendizaje constante, es un recorrido, no es un destino, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? Pues estamos aquí porque me encantaría aprender, porque tengo muchas ideas y no sé cómo organizarlas, porque creo saber qué tengo que hacer, pero no sé cómo empezar o por dónde empezar, porque mi familia tiene un negocio y no sé cómo ayudarlos, ¿okay? Los motivos pueden ser muchos, ¿no? Y aquí les escribo, cualquier motivo es válido, pero no nos engañemos, estamos aquí porque tenemos ganas de ser mejores profesionales, más completos y más exitosos. Es por eso que nosotros decidimos entrar en una conferencia como esta para escuchar no solamente mi testimonio, sino tener como un poco más de herramientas para poder empezar un camino como emprendedores. O si ya estamos ahí, pues para seguirlo y hacerlo mejor.
¿Qué es un plan de negocios? ¿O para qué nos ayuda un plan de negocios? Plan de negocios nos ayuda a asegurar la eficacia de los recursos existentes. Los recursos son finitos, todos los recursos. Y yo veo muchas personas, sobre todo cuando son jóvenes, se me acercan diciendo, no, pero el dinero para mí no es un problema. Y el dinero es un problema. Y de hecho, para que ustedes tengan una idea, el 60% de los jugadores de la NBA, después de 5 años, caen en bancarrota. Apenas terminan apenas salen de la NBA. ¿Por qué? Porque no se organizaron. Y entonces aquí es cuando uno se da cuenta que los recursos son finitos. O sea, si un jugador de la NBA que gana 10, 20, 400 millones al año, dependiendo del jugador, de dólares, y se le acaba el dinero, eso significa que no hay nadie que no se le pueda acabar el dinero. Es más, Michael Jackson, cuando murió, no tenía dinero. Michael Jackson, cuando murió, tenía solamente The Netherlands, que era su casa, y tenía 0 efectivo. Si Michael Jackson murió pobre, yo creo que quien sea puede morir pobre. Entonces, el plan de negocio nos ayuda a asegurar la eficacia de los recursos existentes. Nos ayuda a obtener financiamientos públicos, bancos e inversionistas. Es súper importante. En países un poco más desarrollados, generalmente los financiamientos públicos existen. Quiero decir un poco más desarrollados porque la verdad es que yo no sé todo, o sea, cada país en Latinoamérica funciona distinto, pero puede suceder que hayan países que sí lo tienen. No sé cómo es en los de ustedes. En Venezuela yo sé que eso no existe. Pero en Italia, por ejemplo, hay muchísimos financiamientos para emprendimiento femenino, para emprendimiento sostenible, para emprendimiento tecnológico. Entonces, bueno, esto nos ayuda muchísimo porque una vez que nosotros tenemos un buen plan de negocios, podemos obtener estos financiamientos. Nos ayuda para aumentar las posibilidades de éxito, ¿ok? Y aquí está, organizaciones con planes de negocios tienen una tasa de crecimiento anual del 33.4% más alta que sus contrapartes, ¿ok? Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Journal of Management Studies. Esto es el 2010, esto sigue igualito. De hecho, nosotros el año pasado, en año de pandemia, crecimos más del 20%. Y esto no fue casualidad. Esto fue mucha planificación y mucha estructura. Y también mucho trabajo, ¿no? Si uno planifica y no hace nada, eso es igual a no planificar. El plan de negocios también nos ayuda a reconocer el éxito una vez que lo alcancemos. Nosotros cuando establecemos un plan de negocios, también establecemos qué es el éxito para nosotros. Establecemos un éxito que es cuantitativo y un éxito que es cualitativo. Y a partir de ahí podemos decir, ok, ya nosotros llegamos a este milestone y logramos este objetivo. Y ahora, ¿cuál es el siguiente, no? El éxito nunca se alcanza al 100%. El éxito siempre está mucho más allá. Cuando nosotros creemos que llegamos a nuestra meta final, eso no es así. Nuestra meta siempre va a estar más allá. Para para resumir en resumidas cuentas, el plan de negocio es esto. Para convertir tu idea en una empresa exitosa, lo primero que debes desarrollar es tu propia propuesta de valor. De acuerdo con Osterwalder y Piñar, la propuesta de valor te ayuda a comprender cómo estás satisfaciendo los problemas y necesidades de tu cliente. A grandes rasgos, el plan de negocio pretende entender cómo creo y transmito valor. Y aquí la gente no entiende mucho cuando yo digo esto, o bueno, no todo el mundo, pero veo mucha gente perdida cuando yo hablo del crear valor, porque lo que nosotros tenemos que entender es que los mercados están saturados. Y cuando yo digo los mercados, puede ser regionales, el tipo de mercado, o sea, la industria del petróleo está saturada, la industria del plástico está saturada, la industria de la moda está saturada, la industria del agua está saturada, todo está saturado. O sea, somos 8 billones de personas, casi 8 billones de personas en el planeta, y obviamente hay de todo y más. A menos de que tengamos una idea súper innovadora, como puede ser, por ejemplo, esta carne falsa, que es un mercado, es una industria bastante nueva y parece carne, se ve como carne y tiene sangre, pero en realidad es remolacha, es como el líquido de la remolacha. Bueno, de repente hay algunas industrias como esas que no están saturadas porque son muy nuevas, pero en realidad nosotros tenemos un mercado tan saturado de oferta que si nosotros no creamos y transmitimos valor, la gente no va a saber por qué comprarnos a nosotros. ¿Por qué les cambia a ellos comprarme una falda a mí que comprársela a Juanita, ¿no? Entonces es súper importante tener clara esa parte. ¿Cómo se estructura un plan de negocios? Un plan de negocios, pues, un plan de negocios puede ser lo más extenso que se quiera. Nosotros lo que hemos hecho es simplificar eso para que personas que quieren empezar en la industria creativa y tienen esa tendencia a ser del mundo creativo,
puedan estructurarse sin que sea pesado. Porque yo soy la primera que cuando yo empecé mi marca y me dijeron hay que hacer un plan de negocios, para mí fue como, ¿y por dónde empiezo? O sea, de verdad no tenía ni idea de qué hacer, de cómo hacer. Y yo veía esos templates gigantescos de 30 páginas y yo decía, yo no sé ni qué poner en cada cosa, ¿no? Entonces nosotros hicimos una simplificación de este plan de negocios y aquí les tengo estos como 5 módulos en los que se trabaja el plan de negocio. La parte del propósito, que es la visión, la misión y la propuesta de valor, ¿ok? Que justamente la visión es a dónde vamos a ir, ¿no? La misión es qué queremos alcanzar, cuál es nuestro objetivo. La propuesta de valor es por qué nosotros, porque yo y no la marca de faldas de la otra amiga. Análisis de mercado. El análisis de mercado es súper importante porque nos dice qué problemas está teniendo mi consumidor y así yo puedo entender qué beneficios le voy a dar a mi consumidor, ¿ok? Me ayuda a entender el posicionamiento del mercado. Es decir, yo no puedo tener todo tan igual como mis competidores, ¿ok? Si yo voy a tener exactamente la misma marca de falda, o sea, mis faldas pueden ser igual de bellas, pero tienen que ser más económicas, o tienen que ser más caras, o tienes que tener un material distinto, o tienen que tener una experiencia distinta, o tienen que tener un mercado distinto, tienen que tener algo distinto, ¿no? Entonces tenemos que entender el posicionamiento en el mercado, dónde nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es nuestro mercado target? Tenemos que entender los competidores y cuál es el valor añadido nuestro respecto a ellos. Luego tenemos el análisis competitivo, ¿okay? El análisis competitivo es entender... Es bastante un examen de conciencia, es saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, las debilidades y las amenazas. La fortaleza y las debilidades son internas, es decir, una fortaleza para mí, por ejemplo, puede ser que yo vivo en Milán y hablo italiano, respecto a mis consumidores que están casi todos en Holanda y en el Reino Unido. Entonces, ellos vienen a producir para Italia, pero no hablan italiano. Entonces, bueno, eso es una fortaleza mía y una oportunidad. O sea, la fortaleza es que yo hablo italiano, la oportunidad es que mis competidores no hablan italiano, ¿no? Y lo mismo con las debilidades. La debilidad es interna, la amenaza es externa. Una debilidad, por ejemplo, puede ser falta de contactos, ¿ok? Entonces, la amenaza es que mis competidores tengan mayores contactos que yo. Ese es el análisis competitivo. Luego tenemos la parte de marketing, que es demasiado importante porque nosotros tenemos que entender cómo vamos a promocionar nuestro producto. O sea, cómo le vamos a llegar a la gente, cómo la gente va a saber que nosotros existimos. Y por último, la parte de finanzas. Y por último, no me refiero a que es la parte menos importante. La parte de finanzas es súper importante. Nosotros tenemos que saber cuánto vamos a ganar, cuánto estamos gastando para saber cuánto somos rentables, ¿no? Y eventualmente saber hacer un forecast, una previsión de cuánto vamos a empezar a ganar nosotros, ¿no? Para poder también tomar un poco más de riesgo. No es lo mismo decir, no, vale, yo puedo sostener $1,000 al mes de gastos, sabiendo que yo ahorita estoy ganando de repente 1,000, pero que en 2 meses empiezo a ganar 3,000, 3,000, 3,000 y en 7 meses empiezo a ganar 5,000, 5,000, 5,000, que decir, sí, yo puedo soportar 1,000, pero no saber si el mes siguiente de repente ni los 1,000 que estaba ganando me van a entrar, ¿no? Es bastante distinto. Entonces, aquí justamente les puse el propósito. Pues la visión, ¿para dónde voy? La misión, ¿qué quiero lograr con mi negocio? La propuesta de valor, ¿qué me diferencia de la competencia? Súper, súper, súper importante. Tómenle una foto a esto, es demasiado importante. Como les dije antes, lo más importante cuando empezamos a idear un negocio es entender cómo vamos a generar valor para los demás. Con esto en mano ya tenemos una buena parte de la tarea lista. De verdad es demasiado importante. Yo sé que para el que es un poco más creativo suena a qué aburrido, yo no quiero estar haciendo estas cosas, esto es aburridísimo, yo nací para diseñar y colores bonitos y estar coloreando y de verdad que es súper romántico y súper bello, pero es demasiado importante tener estas cosas al día y on point. Nuestro análisis de mercado. Entonces, aquí, como les comenté, son eso, entender cuáles son los problemas que tienen nuestros consumidores y por problema no es las mujeres se están divorciando, no, o sea, un problema efectivo, por ejemplo, si yo vendo zapatos, ¿ok? Un problema puede ser, dependiendo del tipo de zapatos, no sé, yo voy a hacer una hipótesis aquí, pero vamos a poner que un problema puede ser que la población europea es demasiado anciana, ¿no? Y entonces están
estos señores ancianos que tienen problemas en los pies, le duele la columna, le duele la cadera, le duele todo, y no tienen zapatos bonitos para ponerse. O sea, no hay nada más. Por un lado Gucci, lo veo yo desde afuera, por el otro para ellos es súper frustrante que cuando tú ves a los viejitos caminando en la calle, que están vestidas súper bonitas, todas maquilladas, el collar de perlas, todas coquetas, y tienen unos zapatos ortopédicos espantosos, porque no hay zapatos bonitos. Entonces eso puede ser un problema. ¿Cuál puede ser el beneficio de una marca que pueda hacer yo? Pues una marca de zapatos elegantes para señoras que tengan ergonomía ortopédica, pero que sean bonitos, ¿no? Como por ejemplo, uno entiende ya cuál es el problema. Si yo tengo una, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo una marca de carteras y entonces yo decido, ok, yo quiero tener una marca de carteras para mamás. Entonces, ¿cuál es el problema de una mamá? Pues el problema de una mamá es que siempre anda, necesita estar cómoda, necesita tener las manos libres, porque entonces tiene al chamo, tiene un poco de peroles, porque entonces tiene los pañales, el tetero o el biberón, el chupón o el chupete, no sé cómo lo llamen ustedes, tiene, o sea, tienen muchas cosas, ¿no? Entonces, pues mis carteras, ¿cuál es el beneficio que yo le doy? Entonces, una cartera cómoda, que no se manche, que se pueda limpiar fácilmente, que sea antibacterial. O sea, este tipo de cosas hay que ir tomándolas en cuenta, ¿no? Dependiendo de cuál es mi mercado target, cuál es mi posicionamiento, es el mercado target, los competidores, el valor añadido. Y aquí yo les pongo esta cifra porque es súper importante y es un ejemplo que yo siempre doy. El año pasado nosotros cerramos con 7.8 billones de personas en el planeta Tierra. Si yo no elijo mi mercado target, ¿ok? Y yo decido que yo lo voy a dejar amplio. Vamos a decir, yo quiero hablar con todo el mundo, porque una de las cosas más difíciles es focalizarnos. A nosotros nos parece que cuando vamos a elegir un mercado target nos estamos cerrando puertas, pero eso no es así, más bien estamos abriendo una buena puerta, más que cerrando puertas. ¿Qué sucede? Si yo tuviese que gastar $1 para hablar con cada persona en el planeta Tierra, yo necesitaría, para comunicar con ellos, 7.8 billones de dólares. Eso significa que yo tengo que ir cerrando esas puertas para abrir una puerta de verdad importante. El mercado target es fundamental. Uno tiene que saber a quién le está hablando, qué le va a decir, cómo se lo va a decir. ¿Ok? Súper importante. Y aquí está justamente esta parte del análisis competitivo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? La fortaleza es interna, es qué tengo yo de positivo y no es yo soy amigable, yo soy bonita, yo soy alta, yo soy... No, eso no es una fortaleza. O sea, eso es una fortaleza por otras cosas, pero yo no soy una PR, entonces eso no es una fortaleza para mí. Si yo soy amigable y súper conversadora, como un PR, es una súper fortaleza. Pero en mi caso, por ejemplo, una fortaleza es que yo hablo 4 idiomas. Hablar 4 idiomas, que son español, italiano, francés, inglés, me ayuda perfectamente con las 4 capitales principales de moda. O sea, yo puedo hablar con Nueva York, con Londres, con París y con Milán. Y obviamente con el mercado en sí, o sea, el mercado francés, el mercado italiano, el mercado americano, ¿no? Entonces, eso es una fortaleza. Y es una fortaleza no porque sean 4 idiomas, es porque yo puedo hablar con todas las capitales de moda, es decir, donde están las mayores casas de moda. Entonces, eso es una fortaleza, efectivamente. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es que mis competidores generalmente no hablan más de 2 idiomas, porque son holandeses, entonces hablan holandés y hablan inglés, todos los holandeses hablan inglés, o son ingleses. Los ingleses generalmente solo hablan inglés. Entonces eso es una oportunidad para mí una oportunidad es que yo efectivamente, mi competencia, no hablo otros idiomas. ¿Qué puede ser una fortaleza? Una fortaleza es que yo tengo 10 años en la industria del calzado. Una fortaleza puede ser que yo llevo 7 años trabajando en la sostenibilidad. ¿Cuál es una oportunidad? La oportunidad es que la sostenibilidad está siempre creciendo, ¿no? La demanda que hay en el mercado. Entonces, mi fortaleza, que es que yo llevo trabajando 7 años en la sostenibilidad y que sé del tema, la oportunidad para esa fortaleza es que hay una demanda creciente de eso. O sea, las compañías empiezan a sentir necesidad de esas oportunidades. Y esto es súper importante, este examen de conciencia, llamémoslo así, es súper importante porque eso me ayuda a tener los pies en la tierra. Y de hecho el plan de negocio es todo para tener los pies en la tierra, es para saber efectivamente qué es lo que yo tengo y cómo aprovechar lo que yo tengo. Porque si una debilidad mía, por ejemplo, es yo no tengo presupuesto, pues yo tengo que aprovechar mis fortalezas y las oportunidades que hay para que la debilidad no sea tan grande, sea menos relevante, ¿ok? Entonces, una debilidad, por ejemplo, puede ser,
yo no estoy en las redes sociales, no sé usar las redes sociales, no sé hacer ads, no tengo capital, no tengo un network. Todas estas son debilidades. Y las amenazas es lo externo. Es, por ejemplo, digamos que yo quiero abrir una marca de sneakers, ¿ok? Pues una amenaza es que hay competidores demasiado fuertes. O sea, yo tengo que competir con Adidas Sneaker y ahora Adidas, Nike, Reebok y ahora además todas las casas de moda que tienen sneakers, ¿no? Eso es una amenaza. Ahora, eso es una amenaza bastante grande, depende. Nike no va a ser una amenaza para mí si yo no tengo su precio, ¿ok? Pero es una amenaza a todos los efectos, porque si yo voy a sacar unos sneakers que sean para performance, o sea, para outdoors y hacer deporte, e ir a correr, o sea, yo no puedo meterme en un mercado así con una gente que es tan grande. O sea, yo no puedo competir con unas compañías que en total suman como más o menos el trillón. No se puede. O sea, uno lo puede intentar, pero tiene que tomar en cuenta que eso es una amenaza gigantesca. Entonces, no es no lo hagas, es ten presente en el problema que te estás metiendo, ¿no? Que es la cosa más importante. Lo más importante de estos ejercicios es ponernos los pies en la tierra, lo que les decía antes, y entender que nuestra idea no es necesariamente la última Coca-Cola del desierto. Pero si hago un buen análisis de mercado y un análisis competitivo, tengo las herramientas a la mano para potenciar mi idea y llevarla al siguiente nivel. Entonces, cuando yo digo no es la última Coca-Cola del desierto, no es para nada desmotivar. Es, más bien, uno como creativo tiende a no ser tan humilde. Tiende a pensar que nuestros diseños son los más bonitos, nuestra idea es la mejor, somos los más cool, pero en verdad no es así. En verdad, si uno ve las cosas muy como equitativamente, hay demasiada gente que tiene buen gusto, hay demasiada gente que tiene buenas conexiones, hay demasiada gente que tiene buena mano dibujando, hay demasiada gente que todo. Es más, les diré, yo no tengo buena mano dibujando, o sea, claro, quien no sabe dibujar dice, ay, tus dibujos son súper bonitos, pero en verdad yo veo a la gente que sabe dibujar y yo sé que mis dibujos no son bonitos. O sea, una lineecita ahí sencillita. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que uno tiene en casa para uno poder hacer más, para uno poder aprovechar esas herramientas. Y uno tiene que saber que ya que ¿cómo se dice? Mi idea no es la última Coca-Cola del desierto, yo tengo que saber potenciar esa idea, tengo que llevarla siempre al siguiente nivel y saber que mi idea tiene que estar en constante evolución para poder llegar siempre un poco más allá, porque si no, nos vamos a quedar estancados, ¿ok? Y la competencia nos va a comer. Plan de marketing. Antes de establecer cómo vas a comunicar con tu audiencia target, te recomiendo que hagas una investigación sobre cómo están comunicando tus competidores. Replica las cosas buenas y busca el modo de diferenciarte y sobresalir. Perdón, yo nunca les pregunté, pero ustedes están viendo cómo mis slides están cambiando, ¿correcto? Escríbanme en el chat, por favor. Sí, ok, perfecto. Si es que a veces tengo problemas con esto y se me olvidó por completo. Ok, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Como todo lo que hemos estado haciendo, nosotros tenemos que ver qué es lo que está haciendo la competencia. Y no es copiarlo, no es que ellos publican el lunes y yo también voy a publicar el lunes. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Ellos publican en inglés, entonces yo también. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo no les dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando nosotros vamos a establecer cómo comunicar, comunicar no es poner un post o mandar una newsletter. O sea, comunicar es tener una estructura atrás. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi comunicación? Yo tengo que tener un objetivo. Que mi objetivo puede ser lanzar un producto, entrar a un nuevo mercado, generación de leads, tráfico a la página web. Puede ser tener nuevos followers. O sea, mi estrategia tiene que tener un objetivo bastante claro para yo poder saber qué voy a hacer. Entonces no es que porque ellos postean lunes, miércoles y jueves, yo también voy a postear lunes, miércoles y jueves. No es porque ellos postean una selfie que yo voy a postear una selfie. Yo no puedo postear selfies en mi Instagram porque en mi Instagram el selfie no tiene nada que ver. Mi Instagram personal, que es mi marca personal, donde además hablo muchísimo de emprendimiento, resiliencia, proceso creativo, sostenibilidad, integración social. Si yo posteo una selfie, la gente no va a entender porque yo estoy posteando una selfie. Cuando yo tengo posts de sustainable footwear,
cómo hacer un packaging más sostenible, cómo hacer, o sea, ¿por qué la gente, por qué pondría un selfie? ¿No? No lo pongo ni en las historias, porque él no tiene nada que ver, además de que yo salgo horrenda en las selfies, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Digamos que ese no es el problema. Entonces, cuando nosotros establecemos, o sea, hacemos este estudio, nosotros además tenemos que empezar a entender cómo vamos a comunicar, cuáles son nuestros canales. La comunicación es todo, la comunicación no es Instagram, la comunicación es nuestra página web, las newsletters, todas las redes sociales. Voy a tener Facebook, voy a tener Instagram, voy a tener Twitter, voy a tener LinkedIn, voy a tener TikTok, voy a tener WhatsApp, voy a hacer Clubhouse, o sea, voy a tener un podcast, si voy a tener un podcast, ¿dónde se va a promocionar, no? Y luego existe la publicidad en línea, el telemarketing, WhatsApp para Latinoamérica funciona súper bien. Entonces, yo tengo que definir qué voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. Yo no hablo con todo el mundo igual. Yo no hablo en una newsletter como hablo en una historia de Instagram. Y no hablo en una historia de Instagram como hablo en un post de Instagram. ¿Por qué? Porque son 3 canales completamente distintos. Y es más, el post y la historia son 2 cosas en el mismo canal que cambian. Mi feed de Instagram, mi muro de Instagram, es un portafolio. Entonces yo no puedo estar escribiendo tonterías. Pero en las historias sí me puedo poner ahí, hola, me estoy tomando un café. Tranquilamente lo puedo hacer. Entonces es súper importante, cuando yo hago mi plan de marketing, establecer mi estrategia bien precisa. ¿Qué voy a decir? O sea, ¿qué tiene mi estrategia de marketing? Tiene el tono de voz, el tipo de contenido. Voy a tener contenido de valor, voy a tener contenido de entretenimiento, voy a tener contenido promocional. El contenido promocional, por favor, evítenlo. O sea, y por evitarlo no me refiero a que no lo hagan, significa háganlo poco, porque eso es como ir a una cita y que la persona te esté hablando de él o de ella todo el tiempo. Bueno, porque tú sabes que yo fui, yo hice, y yo, y mire, no, y bueno, y si tú me ves esto, no, y si ves mis zapatos, no, pero espérate, déjame explicarte. Y cuando yo cocino y tú ves este pelo, no, bueno, imagínate. O sea, tú al final de la cena estás que dices, qué fastidio. O sea, ¿cómo hago para estar 1 hora sentada con esta persona? Entonces, es exactamente lo mismo. La promoción es eso. La promoción no puede ser todo el tiempo, cómprame, 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 porque si no vas a ser el niño fastidioso que le está jalando la falda a la mamá, 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 que bueno, la mamá al niño por cansancio se lo compra y le dice cállate, pero nosotros nos podemos ir en cualquier momento como seguidores. Entonces, nosotros tenemos que tomar eso en cuenta para generar valor a través de nuestra comunicación y que el valor sea el que vende por nosotros. La gente no compra Diana Yanes porque yo le estoy diciendo, cómprame. La gente compra Diana Yanes porque yo les estoy explicando todas las cosas que yo sé. Y cuando yo el año pasado me puse por primera vez a hacer como una estrategia de comunicación con mis redes sociales personales, ¿no? Y cuando cerré el primer cliente, que fue un cliente pequeño, pero fue un buen deal, fue como, wow, qué bueno. Y yo nunca hablé. El cliente es un cliente de Nigeria que tiene una marca registrada en el Reino Unido de zapatos que producen en Italia. Y ellos necesitaban un product manager aquí. Y cuando ellos me contactan, yo dije, bueno, si será otra. O sea, a mí mucha gente siempre me ha contactado, pero no me creía la broma. Resulta que yo nunca puse, si necesitas un product manager en Italia, llámame. Nunca lo escribí, nunca. Yo solamente posteaba cosas de yo haciendo zapatos, yo en la fábrica de zapatos, yo diseñando zapatos, yo hablando de los materiales, cuáles eran sus propiedades, por qué era más sostenible que el otro, cuánta agua utilizaba, el color, cómo estuvo teñido, cómo se hace el disposal. Eso fue lo único de lo que yo hablé en todo el año. E hice además lives súper interesantes con marcas de materiales sostenibles. Y entonces ellos, porque me estaban siguiendo y porque estaban viendo el contenido, dijeron, cónchale, esta es la chama que necesitamos. Y me dijeron, mira, nosotros estamos buscando esto, ¿tú nos puedes ayudar? Claro que les puedo ayudar. Y yo nunca les dije, cómprame. No existe. Y además este cliente acaba de pedir otro proyecto más, 2 más. Pero vamos a empezar con uno y después con el otro. Entonces es súper importante porque cuando uno les da valor a las personas, ellos se quedan fascinados porque además para ellos es muy difícil conseguir un project manager, ¿no? O sea, para ellos, para quien sea. Es dificilísimo conseguir una marca que te encante, que tenga buena calidad y que tú siempre vayas a querer comprar. Por eso es que nosotros no podemos atormentar a la gente. La gente tiene que enamorarse de nosotros. La comunicación es un enamoramiento constante. Y para aquellos que han estado en una relación o si tienen una familia unida o no sé, tendrán ejemplos.
ustedes podrán darse cuenta que el amor se alimenta todos los días. Es como una plantica, ¿no? Si no, eso se muere. Es exactamente lo mismo con la comunicación. Para la comunicación nosotros tenemos que tener la estrategia de creación de contenido, que es lo que les estaba hablando. Entonces, definir cuáles son nuestras audiencias target, y la S la puse en mayúscula y en negrita para explicar que no es la misma audiencia de mi plan de negocios, sino que no significa que la audiencia cambie, significa que la audiencia se diversifica. Yo no le puedo hablar igual a una señora de 70 años que a una chama de 20. No le puedo hablar igual a una mamá joven que a una mamá de 40 años, porque tienen necesidades distintas. La mamá de 20 años probablemente no trabaja, probablemente va a la universidad, o tiene a la familia que la respalda, tiene un esposo joven. La mamá de 40 años está cansada, trabaja, tiene un esposo que está de mal humor porque también trabaja, de repente tiene más hijos, o sea, como que los problemas son, los papás están más viejos, entonces es complicado porque también tienes a tus papás. Entonces, bueno, yo no le puedo hablar a todo el mundo en el mismo modo. Luego tengo que definir eso, el tipo de comunicación y el tono de voz para cada grupo. Tengo que definir el tipo de contenido, valor, entretenimiento, promocional. Repito, yo no les dije que no promocionen, les estoy diciendo que no vivan de la promoción. La promoción tiene que ser muy leve y uno tiene que vender a través del valor, ¿ok? Y luego definir la frecuencia. Y todo esto se aplica a todas las plataformas, es decir, a mi página web, a la newsletter, a las redes sociales, a la publicidad en línea, al telemarketing. Todo eso tiene su estrategia de creación de contenido. No sale lo mismo por newsletter que sale lo mismo por Instagram. Si yo mandase todas las newsletters que mandamos, o sea, por contenido que creamos en Instagram, la gente estaría atormentada, ¿no? Entonces es súper importante crear una estrategia de creación de contenido por canal de comunicación. Y por último, nosotros tenemos nuestra estrategia de ventas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a vender? Nosotros tenemos distintos tipos. Nosotros podemos vender al mayor o al detalle. Pues al mayor tenemos, vamos a vender en showroom, vamos a vender en ferias, vamos a vender a través de una página web, pero que vende al mayor. Vamos a vender, si vamos a vender al detalle, ¿cómo vamos a vender? Vamos a vender en tiendas monomarcas, en tiendas multimarcas, en tienda online, a través de WhatsApp, ¿cómo vamos a vender? Súper importante, porque al final nosotros lo más importante de vender es generar ganancias. Porque si nosotros tenemos un negocio que no genera ganancias, entonces no tenemos un negocio, tenemos un hobby. Y es súper importante saber que nosotros no estamos haciendo toda esta inversión de tiempo y de dinero para tener un hobby. Podemos hacerlo, pero si es un hobby, es importante que esté claro que es un hobby. Y en el plan de finanzas, nosotros tenemos estos files Excel, ¿no? ¿Cómo pensamos ser rentables? Entonces, ¿cuáles son los gastos que yo tengo que afrontar antes de empezar? ¿Cuáles son los gastos que tengo que afrontar a medida que voy avanzando? Yo, por ejemplo, una vez al año hay que pagar el hosting de la página web. Y una vez al año hay que pagar un refrescamiento para la página web. Y una vez al año hay que pagar probablemente al abogado para que me haga unos contratos distintos. Y hay que pagar al contador. Y luego probablemente pues vayamos a incluir un servicio nuevo, entonces hay que escribirle al copywriter para que nos escriba la descripción del servicio. Y todos los meses tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el internet, tenemos que pagar la nómina, tenemos que pagar, o sea, es súper importante entender cuáles son nuestros gastos y cómo entran nuestras ganancias. Porque si nosotros no sabemos eso, es un problema gigantísimo, ¿ok? La mayor cantidad de las compañías quiebran el primer año por no saber cómo van a ganar dinero y dónde, o sea, de dónde sacar esos fondos y cuánto están gastando. Casi todo el mundo entra en dificultad por no tener un control de las finanzas, ¿ok? Súper importante tener un control de las finanzas para no entrar en distrés. Eso se llama distrés. De hecho, el 80% de las marcas quiebran en el primer año por problemas de rentabilidad. Y eso no es porque yo empecé con 1.000 euros. Eso es porque yo empecé con 1.000 euros sin saber todo lo que yo tenía que cubrir de gastos. Y porque yo empecé con 1.000 euros sin saber cuánto iba a ganar. Entonces es demasiado importante, no importa cuánto dinero yo tenga para empezar, tener todo súper claro. ¿Ok? Y aquí les dejo un último consejo para nosotros cerrar y empezar con las preguntas. Ninguna idea que tengas será jamás posible si no crees en ti. Cree en ti, tienes muchas más capacidades y habilidades de las que crees. Solo hay que despertarlas.
Otros consejos: sé disciplinado, perseverante y humilde. No te encierres en una idea. Tu idea siempre puede ser mejorada. Aquí va un poco el lado más humano. Y no es porque quiero ser pana y darles un consejo humano, para nada. Esto es porque de verdad lo creo así. Uno puede tener 550.000 millones de planes de negocios, planes de finanzas, estrategias de comunicaciones, estrategias de ventas, un equipo súper capacitado, pero si tú no crees en ti y en tu idea, eso no va a ir para ningún lado. Yo puedo tener $1 millón para empezar mañana un negocio, y si yo no creo en lo que yo estoy vendiendo, yo voy a quemar $1 millón. Entonces es súper importante, súper importante, creer en ti y creer en la gente en la que tú estás decidiendo poner el trabajo en las manos. Yo tengo un equipo con el que cuento, después de bastantes años de trabajo, pues hemos logrado ir conformando un equipo poco a poco. Y si yo no confiase en lo que ellas hacen, esto sería un desastre. O sea, yo literalmente no haría mi trabajo, estaría detrás de lo que ellas hacen, ellas estarían fastidiadas de que yo nunca confío en lo que ellas hacen y entonces ellas nunca harían nada. Entonces es súper importante creer en la idea, creer en nosotros, en la gente en la que estamos trabajando, hacer búsqueda, no confiarse del primero que pasa por la calle, ¿ok? Y estar conscientes de nuestras capacidades. El cielo es el límite, pero tenemos 24 horas al día. Yo sé que yo puedo hacer muchas cosas, pero hay gente que lo hace mucho mejor que yo también. Entonces, lo que yo no sé hacer, o lo que no sé hacer tan bien, prefiero delegarlo. Lo que no me gusta tampoco hacer tanto, prefiero delegarlo. ¿Por qué hacerlo yo si alguien más lo puede hacer? Obviamente al principio eso no es así. Al principio uno tiene que hacer todo, se tiene que arremangar las mangas y al agua. Pero esa es la vida del emprendedor. El emprendedor es mentira que va a trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana. Es más, yo todos los fines de semana digo, este fin de semana no voy a trabajar y este fin de semana vuelvo a trabajar. Entonces es muy raro que yo no trabaje un fin de semana. A veces estoy agotada y digo así como que hasta puede ser mitad del miércoles que yo digo, se acabó, tengo que ir a descansar porque estoy agotada. Pero es súper importante tener eso en cuenta y saber que, bueno, es un camino bastante emocionante, súper en su vida, siempre como que lleno de nuevos estímulos, lleno de nuevas dificultades, que no tienen que ser dificultades, tienen que ser aprendizajes, ¿ok? Y pues para aquellos a los que les puede interesar, en verdad, aquí no cambié la fecha, esto es mi culpa, perdón, pero tenemos un taller de The Brand Project que empieza este lunes 22 de febrero. Son siempre lunes y miércoles, 1 hora y media cada clase. Todas las clases quedan registradas en YouTube, con un acceso al que solamente ustedes tienen, pues, derecho a entrar, y pueden ver las clases en diferido si es más sencillo para ustedes por cuestión de horario. Y pues para los que están aquí tienen el 25% de descuento, es decir que el taller de $59 quedaría en $44, ¿okay? Por cualquier cosa, pues estamos siempre en contacto, les va a llegar igualmente la registración de esta clase y nos pueden seguir por Diana Llanes-consulting en Instagram para saber más de nosotros, para estar siempre al tanto de lo que tenemos. Tenemos muchísimas cosas chéverísimas que están en camino, ¿okay? Me encantaría saber si tienen dudas, si las tienen, las pueden escribir en el chat o las podemos, pues, discutir. Gracias a ti, Alejandra. Y bueno, si no tienen dudas, eso, podemos estar en contacto siempre por Instagram o por email. Y bueno, les doy las gracias por haber estado aquí hoy. Una pregunta, ¿podemos volver a ver el video y la grabación después? Sí, claro que sí. Alejandra, les va a llegar la grabación de esta clase y les va a llegar además el cupón de descuento, un link para que se inscriban al taller que empieza el lunes, por si les interesa. En esas clases, en verdad, el contenido es esto que hicimos, solo que son clases participativas. El contenido es mucho más profundo, obviamente, porque son 9 horas en total de curso, es decir, que hay mucho más que hacer, pero vamos caminando paso por todas las cosas y tienen todos los descargables para poder hacer la misión, o sea, para poder hacer todo el plan de negocio, la estrategia de comunicación, la estrategia de creación de contenido, tienen las plantillas ya listas para el control de gastos, tienen la presentación de la compañía, todo. O sea, tienen todas las plantillas listas y lo que tienen que hacer es ir rellenándolas y las vamos a ir discutiendo siempre en las clases.
Y lo chévere del taller en grupo es que hay otros profesionales que han pasado por cosas parecidas y entonces siempre se puede como discutir y hablar. Y para los que se inscriban, además, estamos haciendo para toda nuestra comunidad un plan de seguimiento que se llama Build Up Series, que es para ayudarlos a seguir creciendo profesionalmente. Entonces, una vez al mes vamos a tener charlas con profesionales de la industria para hablar, por ejemplo, de estrategias de precio, estrategias de venta, nuevas herramientas en Instagram o nuevas herramientas en otras redes sociales. Entonces, bueno, somos una comunidad en constante crecimiento y pues si les interesa, estaremos súper felices de tenerlas como parte de Diana Llanos Consulting. ¿Más preguntas? Nada, buenísimo. Bueno, entonces, súper claro toda la información. Este workshop ¿son por temporada o tienen fechas abiertas constantemente? No, son por temporada, Cristian. Es decir que ahorita es del 22 de febrero, eso, 22, 25, y luego lunes y miércoles de las otras 2 semanas consecutivas. Pero como los videos están grabados en YouTube, tú tienes acceso de por vida para esa clase. Puede ser que el horario te quede incómodo, que un día tienes que ir al doctor, que tienes un problema con la universidad. Entonces, tú te puedes inscribir ahorita y puedes participar en las clases que puedas participar y las demás las puedes ver por tu cuenta. Y si tienes dudas, pues siempre tenemos un grupo de WhatsApp durante la duración del curso en el que uno puede ir haciendo preguntas constantemente si no sabe cómo hacer algún ejercicio. Entonces siempre hay soporte. Buenísimo. Bueno, sin más que decir, las saludo, de verdad, otra vez muchísimas gracias y espero verlas pronto o en nuestro taller o por Instagram. ¿Okay? Un abrazo.